una asamblea constituyente, sí, hay que convocar a un congreso constituyente y a veces todo esto nos confunde y nosotros nos preguntamos, y profesor, ¿en qué consiste un cambio de constitución? Pero profesor, primero, ¿qué es una constitución y qué es una asamblea constituyente y cuál es la diferencia con el congreso constituyente? A veces se nos hace un poco complicado de entender y a veces nuestros padres o familiares a veces que escuchan a veces bueno, estos discursos también se confunden a veces y a veces optan por la que más le parece adecuada y a veces no se logra conocer con toda amplitud, ¿ya? No se logra conocer con toda amplitud. Pero yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿ustedes han escuchado en estos últimos días, semanas, producto de las grandes movilizaciones que han habido hace un par de semanas o hace un par de meses, en diciembre, las movilizaciones de enero, febrero? ¿Ustedes han escuchado por su casa de repente, o de repente en una pared han pintado, queremos una nueva constitución o por una asamblea constituyente? ¿Ustedes han escuchado sobre esto estos días? No, Christopher me dice que no. recién me entero que hay algo así. Ah, No ya. ya sea día de constitución, pero recién me entero que querían cambiarlo. Ah, ya, ya, ya. Esteban me dice, no, profesor, yo tampoco. A ver, Jimena, ¿qué tal? ¿Tú has escuchado Yo algo sí, en torno? profesor, ¿Has escuchado del cambio de constitución? ¿Y dónde? porque ¿Dónde lo has actualmente estamos con la constitución de Alberto Fujimori, Eso, no estamos con la constitución de 1993, ¿sí, no? el ¿Y año dónde? 1993. Ajá, eso, excelente, Jimena. ¿Y dónde has escuchado sobre este cambio de constitución? Mm, a veces en la tele, a veces en las calles. Ah, ya, ya, excelente, excelente. Perfecto, muy bien. Chicos, ¿quién más ha escuchado sobre el cambio de constitución en esos últimos días? O de repente, ¿quién ha escuchado sobre asamblea constituyente? Convoquemos una asamblea constituyente. ¿Alguien ha escuchado esto? Claro. Ya, a ver, Renzo, ¿tú qué tal? ¿Has escuchado algo? Buenos días, profesor. Hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? A ver, Paolo, ¿tú de repente has escuchado sobre esto? ¿Qué dices, Paolo? No, no lo he escuchado, profesor. Ah, ya, tampoco, tampoco. Ya está bien, chicos, no hay problema. Yo les comento, en estos últimos días hay mucha polémica, hay mucho debate a nivel político por cuál debería ser el rumbo de nuestro país. Deberíamos cambiar esta constitución que nos va a dejar como legado una dictadura de 10 años o una dictadura de 7 años, si se prefiere, ¿no? De Alberto Fujimori, una dictadura que implanta una serie de medidas, una serie de reformas que vamos a encontrar muchas consecuencias hasta el día de hoy. Algunos dicen, no, la constitución está bien tal cual como está. No debemos cambiarla, no, no debemos cambiarla. Otros dicen, no, esa constitución de la dictadura hay que borrarla, hay que hacer una nueva. Y en ese proceso se preguntan, pero ¿cómo vamos a hacer una nueva constitución? ¿Cómo vamos a crear una nueva constitución? Y unos dicen, bueno, convoquemos un congreso constituyente. Y otros dicen, pero no, eso no, mejor convoquemos a una asamblea constituyente. Y otros dicen, sí, asamblea constituyente, pero que sea una asamblea constituyente popular. Y la gente se empieza a marear y todos nos empezamos a confundir un poco. ¿Ya? Y todos nos empezamos a confundir un poco. Entonces, vamos a tratar de aclarar eso el día de hoy. Y es un tema importantísimo, ¿sí? Es un tema importantísimo. Miren, la educación cívica, chicos. Hola, Samira, ¿qué tal? Miren, chicos, la educación cívica, en primer lugar, chicos, es importante porque nos va a ayudar a formarnos, ¿sí? No como intelectuales, no como ingenieros, no, no, no. Nos va a enseñar a formarnos como buenos ciudadanos. Nos va a enseñar de normas, de valores, de respeto. Eso es importante. Nos va a enseñar de nuestros derechos, de lo que podemos exigir, de lo que tenemos que exigir, de lo que tenemos que hacer que se respete, de las obligaciones que tenemos nosotros con nuestra sociedad también. ¿Ok? Entonces, dicho eso, entremos ya al tema de fondo, entremos ya al tema de fondo y empecemos a discutir un poco acerca de la Constitución, porque este tema, chicos, va a ser para discutir. Yo quiero escuchar las opiniones de ustedes. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Ok? Bueno,
Nos toca la Constitución Política del Perú. No vamos a hablar de la historia de la Constitución en el mundo, chicos, porque sería interminable. En la antigua Grecia, en esa Grecia clásica, hay constituciones. En Roma también hay constituciones. En Mesopotamia también. Entonces vamos a estudiar el día de hoy la Constitución Política del Perú, que es una constitución moderna, ¿no? Que va a fundamentar a los estados modernos. Mira la importancia de la Constitución, mira. Constitución o Carta Magna, puedes decirle de cualquier manera, ¿sí? Carta Magna o Constitución. Ya, pero ¿qué es, profesor? Mira, es el conjunto de leyes que fundamentan la existencia, mira, importante, ¿eh? La existencia, el orden y la administración de la República. Es la base legal que fundamenta la existencia de la República del Perú, ¿no? Es la base legal que fundamenta la existencia de la República del Perú. Entonces, ¿se necesita una constitución? Sí o sí se necesita una constitución, muchachos. Sí o sí, necesitamos una constitución. Es necesaria tenerla. ¿Ok? Ahora, la constitución es considerado la ley de leyes. Es el conjunto de leyes fundamentales o el conjunto de leyes supremos. ¿Ya? Conjunto de leyes fundamentales o conjunto de leyes supremos. ¿Qué quiere decir con ley de leyes? Leyes fundamentales o leyes supremas. Muy sencillo. Que toda ley, toda nueva ley, tiene que sujetarse o tiene que estar contemplada en los parámetros que contempla la Constitución. No podemos establecer una ley que vaya en contra de la Constitución, porque si no decimos que eso es inconstitucional, eso es inconstitucional. Y si tú propones o apruebas, ¿no? O, bueno, apruebas una ley y es considerada esa ley inconstitucional porque no se ajusta a la Constitución, no se ajusta a la ley de leyes, a la ley suprema fundamental, es un grave delito, es un grave delito, es una grave acusación, porque está yendo en contra de la Carta Magna que fundamenta la existencia de nuestra República. Por eso, cuando Martín Vizcarra, tú lo conocerás, sino obviamente, no creo que eso no sepan, chicos, ¿no? ¿No? Ustedes sí conocen a Martín Vizcarra, se acordarán, el expresidente del Perú. Cuando Vizcarra cerró el Congreso, ¿ustedes se acuerdan que cerró el Congreso? Sí, profesor, ese día creo Sí, que profesor. esta fue la noche y vino no sé si vino la policía o no. A ver, para que se ve. Porque se Ya. estaban quedando y estaban nombrando a un... Claro, excelente, mira. Muy bien, Pablo. Sí, cerraron el Congreso y los congresistas, ¿sabes qué dijeron? Lo que hace Vizcarra es inconstitucional, ¿no? Eso dijeron, ¿ah? Los congresistas dijeron, Vizcarra ha optado por un camino que no está contemplado en la Constitución. Pero, profesor, ¿acaso nuestra actual Constitución no contempla el cierre del Congreso? Claro que sí, sí contempla el cierre del Congreso, ¿no? Lo que hizo Vizcarra era constitucional, no era inconstitucional. ¿Pero por qué lo decían los congresistas? Pues porque ellos estaban viendo afectados, ¿no? El Congreso se les había cerrado para ellos. ¿Y qué hizo Vizcarra después? Convocó elecciones para nuevos congresistas por 2 años, que son los actuales congresistas que están el día de hoy, ¿ya? Pero bueno, eso era lo que decían pues los congresistas. Esa medida es inconstitucional, ¿no? Vizcarra es un dictador. ¿Y qué es un dictador? El dictador es el que no le interesa la Constitución y él gobierna según sus propias leyes, sus propias normas. ¿Sí? Él gobierna violando las leyes de la Constitución porque él es un dictador. A él no le interesa. Él opta por la medida que desea optar, que a él le parece correcta. Eso es un dictador, el que está yendo en contra de la Constitución, el que desconoce las leyes, las formas de organización, las formas de administración. Eso es un dictador. Y es por eso que los congresistas decían, Vizcarra es un dictador. Bueno, en la práctica no lo era, ¿no? Sino más bien eran exageraciones, victimizaciones ante un cierre del Congreso. Ahora, con esto no quiere decir que yo estoy defendiendo a Vizcarra, por si acaso, ¿ya? Yo tampoco no comparto con su gobierno, ¿ok? Pero para dejarlo claro. Entonces, eso es lo que decían los congresistas. Si mañana sale un congresista y quiere proponer una ley y el Pleno del Congreso le dice, eso es inconstitucional, esa ley es inconstitucional, no puede ir.
Bueno, él tiene que dejar de insistir en la ley porque es considerada inconstitucional. Pero hay unos estudiosos, hombres estudiosos que se encargan solamente de estudiar la Constitución del Perú. ¿Sabes quiénes son? Son los constitucionalistas. Son los constitucionalistas. Cuando hubo las marchas por la ONP, para la devolución de ONP, cuando la ministra de Economía salió y dijo, no hay nada en la ONP, ¿sí? Los pensionistas de la ONP no tienen nada, salió el partido de Urresti, si es que mal no recuerdo, con una congresista, no recuerdo ahorita su nombre, y empezó a pedir una ley para la devolución de la ONP y una serie de cosas. Y el otro grupo de congresistas que estaban en contra de la ONP le decían, lo que hacen ellos es inconstitucional, no se puede hacer, están engañando a las personas por los votos, ¿no? Decían, y el partido de Urresti con este congresista contrataron a varios constitucionalistas y le dijeron, mira, sí es posible porque la Constitución lo contempla. Y había ahora debates de constitucionalistas para ver si es que la Constitución lo permite o no lo permite. Porque faltar a la Constitución es un grave delito, no es una grave acusación. ¿Ok? Es una grave acusación. Entonces, cada vez que tú escuchas ahora, eso es inconstitucional, tú tienes que entender que están diciendo que no está contemplado en la Constitución o que la Constitución no lo permite. ¿Sí? Hasta ahí espero que todo esté claro, ya chicos, que todo esté muy claro, que todo esté quedando muy bien. Sí, está bien, profesor. Ya, excelente, excelente, excelente. Ahora, excelente, Eric, muy bien, ya. Entonces, eso es una constitución, es importantísimo. Ahora, la constitución tiene dos partes, sí, tiene dos partes importantes. Mira, uno es la parte dogmática, sí, la parte dogmática y otro es la parte orgánica. Tú te vas a aprender esto de manera muy sencilla. Mira, parte dogmática comprende los derechos y los deberes de la persona, ¿sí? Tus derechos, tus deberes a la educación, a la salud, están contemplados en la parte dogmática. En la Constitución también están contemplados tus derechos, los derechos básicos, fundamentales de toda persona. Parte dogmática. ¿Y la parte orgánica qué es, profesor? Muy sencillo. Comprende los principios, normas que regulan las funciones de los poderes y órganos del Estado. Principios y normas que regulan las funciones de los poderes y órganos del Estado. Por ejemplo, la Constitución nos va a establecer cómo elegir a un presidente. La Constitución nos va a establecer las funciones del Congreso, las funciones del Poder Legislativo. La Constitución nos va a establecer las funciones de los órganos autónomos constitucionales. ¿Y cuáles son esos autónomos? La cantidad de ministerios también, o los ministerios que van a haber, etcétera, etcétera, etcétera. Nos va a establecer también cada cuánto tiempo cambian los presidentes o deben ser cambiados, los congresistas, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo se va a escoger al Poder Judicial, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso está contemplado en la parte orgánica, ¿ok? Parte dogmática y parte orgánica, ¿ok? Parte dogmática y parte orgánica. A ver, por ejemplo, muy bien. A ver, si yo quiero hablar, por ejemplo, del derecho a la salud, ¿está contemplado en la dogmática o en la parte orgánica? Dogmática. Claro, muy bien, está contemplado en la parte dogmática. Si yo quiero establecer, por ejemplo, las funciones y existencia del Ministerio Público. Parte orgánica. Ajá, eso es, muy bien. Miren, ejercicios así de sencillos van a venir en su examen mensual y bimestral, ¿ya? Así de sencillos. Tal derecho, parte dogmática, orgánica. Tú marcas dogmática. Funciones, parte orgánica. ¿Ok? Excelente, chicos. Entonces vayamos avanzando. Regresando al tema que yo les comentaba al principio. Regresando a ese tema, regresando a ese punto. ¿Cómo cambiar una constitución? ¿Sí? Si decimos que la constitución del 93 es mala, está mal, es una constitución de la dictadura, de un dictador, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar una constitución?
¿no? ¿Cómo podemos cambiar una constitución? Muy sencillo, mira. Para cambiar la constitución debemos ejercer el poder constituyente. ¿Qué es el poder constituyente? Sencillísimo, mira. La capacidad de constituir, reformar o crear el sistema normativo del Estado. Es decir, constituir, reformar o crear una nueva constitución. ¿Y de dónde emana este poder? De la voluntad del pueblo. Si es que el pueblo decide una nueva constitución, pues tiene que hacer una nueva constitución. Sí, emana de la voluntad del pueblo. Pues vivimos, chicos, en una democracia. No vivimos en una monarquía donde el destino de la sociedad lo deciden 2, 3 reyes y con su familia. No vivimos en una dictadura donde el destino de la sociedad lo decide solo una persona con su partido. Sí, vivimos en una democracia y en ese sentido el poder constituyente emana del pueblo. Hay dos mecanismos importantes. Uno es la Asamblea Constituyente. Y dos es el Congreso Constituyente, lo que yo te comentaba al principio. ¿Qué es la Asamblea Constituyente? Es la reunión de representantes del pueblo, pero libremente escogidos. Y ellos tienen la única función de elaborar una nueva constitución. A diferencia del Congreso Constituyente. En el Congreso Constituyente se eligen a los representantes mediante sufragio universal. Es como ir a votar por nuevos congresistas. Algo muy parecido es cuando se convoca el Congreso Constituyente. Tiene la función de elaborar una nueva constitución y otras leyes sobre la normativa del Estado. Por ejemplo, a la Asamblea Constituyente puede ir un dirigente campesino. A la Asamblea Constituyente puede ir un dirigente sindical, un dirigente obrero. A la Asamblea Constituyente puede ir un dirigente estudiantil. A la Asamblea Constituyente puede ir un dirigente vecinal, un dirigente barrial, por ejemplo, ¿no? Se reúnen representantes de distintos sectores del pueblo. A la Asamblea Constituyente puede ir un dirigente de los docentes, de los profesores, del sindicato de los profesores, puede ir un dirigente. En el Congreso Constituyente no. Tú votas por los congresistas que quieres que estén ahí, ¿no? Tú votas por los congresistas que quieres que estén ahí. ¿Y quiénes mandan a los congresistas? Los partidos tradicionales de siempre. Fuerza Popular, el Fujimorismo, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú, Vamos Perú. Todos esos partidos que ya conocemos, el partido de Urresti, el partido de Keiko Fujimori, ¿no? El partido de Verónica Mendoza, todos esos partidos que ya conocemos, ellos van a mandar a sus candidatos. El FREPAP, claro que sí, ellos van a mandar a sus candidatos. A ellos vamos a tener que cogerlo. Por eso que ahora la opción más sonada es la Asamblea Constituyente. Hay que crear una nueva constitución mediante Asamblea Constituyente, porque ahí van a haber distintos representantes de distintos sectores del pueblo. En el Congreso Constituyente no necesariamente, porque acá se escoge mediante sufragio universal. ¿Ok? Excelente, muy bien. Ahora, con esto no te quiero decir, ya voy a dejar algunas aclaraciones para que no se me malinterprete, que yo estoy a favor del cambio de la Constitución. No, te estoy enseñando nada más cómo se puede cambiar la Constitución en caso se quiera o en caso se deba hacer. ¿Ok? Pero ya que hemos hablado de la Constitución, sus conceptos, que hemos hablado qué es el poder constituyente o cómo poder cambiar una Constitución, de las partes de la Constitución también, revisemos rápidamente la historia de la Constitución peruana, también llamada, chicos, historia del constitucionalismo. ¿Sí? Mira, en 1821, ¿qué va a suceder, chicos? La guerra con Chile, la guerra con España. Independencia peruana. Exacto, va a llegar la independencia del Perú, ¿sí? ¿Quién es este personaje de acá, chicos? Patricio Parodi, Rafael Cardoso, chicos, Mario Iribarren. ¿Quién es, chicos? No sé cuál, eran dos, pero creo que es San Martín. ¿San Martín? San Martín. Martín de Porres. ¿San Martín de Porres, chicos? Ah, mentira.
¿Cómo va a ser San Martín de Porres, chicos? Es don José San Martín, ¿ok? Él es San Martín y él es un soldado de la independencia del Perú, no dirigente de la independencia de toda esta parte sur, de Chile, de Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando San Martín ve llegar al Perú, no van a ir a la guerra con los españoles por la independencia, las guerras de la independencia. Tú sabes muy bien que en 1821 se va a declarar la independencia del Perú. A partir de ahora el Perú es libre e independiente. A propósito, ¿en qué año estamos ahora? 2021, ¿sí o no? Celebramos, entre comillas, celebramos 200 años de la independencia del Perú. E imagínate cómo estamos celebrando, mira, imagínate cómo estamos celebrando supuestamente, la fecha más importante de la historia del Perú, su independencia, su bicentenario. En el primer centenario que se va a dar en 1921 en el gobierno de Leguía, Leguía va a traer estatuas, Leguía va a modernizar Lima, va a hacer toda una gran fiesta. En Estados Unidos, la celebración de su bicentenario fue fenomenal. Pero imagínate ahora el Perú. El Perú llega con una grave crisis política, enorme crisis política. Mira cuántos presidentes en tan solo un año, una enorme crisis política, con una enorme crisis sanitaria del cual no se ha podido recuperar por una mala administración, ¿sí? Con un enorme o con un sistema de salud en ruinas, con un sistema económico, o mejor dicho, donde las clases más empobrecidas se han ido empobreciendo más, donde las personas con menos recursos lo han ido perdiendo. Llegamos al bicentenario en una época pero complicadísima, donde nos va a hacer repensar qué está mal en la República del Perú. Por eso, chicos, ustedes ya están grandes, ¿no, chicos? Entonces, estos temas ustedes ya lo van pensando, ya lo van meditando, ya lo van reflexionando. Porque no va a ser mucho tiempo cuando ustedes ingresen ya a una universidad, ¿no? Cuando a ustedes ya les toque votar, ¿no? Nosotros vemos, pero ¿por qué el Perú está tan mal, no? Entonces, estos temas ya es bueno ir reflexionando con nuestros padres, preguntarles, con los amigos, con los vecinos, con los profesores, ir consultando siempre de a pocos, a ir sacando nuestras propias conclusiones. Pero bueno, para no irnos del tema, porque a mí me gusta hablar mucho a veces, ¿ya? San Martín va a declarar la independencia y va a convocar un congreso constituyente en 1822. Mira, congreso constituyente, ¿sí? O sea, mediante sufragio, una constitución, la primera constitución del Perú. Bueno, tú sabes que San Martín no quería una república tipo Francia, quería una monarquía constitucional tipo Inglaterra, ¿sí o no? Sí, Valerie, yo lo mando el PPT. Excelente, o el PDF, ¿ya? Entonces tú sabes que San Martín quería una monarquía constitucional. O sea, él era un monarquista. Y habían otros que decían, no, la monarquía, ¿para qué nos hemos independizado si vamos a tener un nuevo rey? ¿Para qué, pues? No hay que fundar una república como los estados modernos, una república con una democracia, ¿no? Entonces había el primer debate, se desarrolla el primer gran debate entre monarquistas y republicanos. ¿Qué va a ser el Perú ahora que es independiente? ¿Una monarquía o una república? Tú sabes muy bien que va a ganar la posición republicana, y es por eso que también San Martín se va a ir del Perú. Bueno, después va a llegar Bolívar también. Pero bueno, se va a elaborar una constitución de 1823, y esa constitución estuvo inspirada en los principios liberales de la Revolución Francesa. Por ejemplo, dividir el Estado en poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Y bueno, y con esta constitución se va a fundar la República del Perú. Ahí más o menos va a iniciar la historia del constitucionalismo peruano. Y tú te estarás preguntando, y profesor, ¿cuántas constituciones tuvo el Perú? El Perú tuvo 12 constituciones, 12, un número elevadísimo para el cambio de constituciones, ¿sí? 12 constituciones. Somos uno de los países que más cambio de constituciones ha hecho. Bueno, hay otros países que sí tienen muchísimos más, pero nosotros también
tenemos muchas constituciones, ¿ya? Pero vamos a estudiar el día de hoy las 4 más importantes. Primero, la de 1823. Bueno, ya tú sabes, dividió el poder en 3 estados, decretó que el presidente sea elegido por el Congreso. El presidente es escogido por el Congreso, importante. Bueno, decretó la seguridad personal de domicilio, el derecho a la propiedad privada. Y esto lo decretó porque salimos de una dependencia o de un gobierno colonial de España, donde no se respetaban estos derechos, ¿ok? Pero ¿cuál fue el problema? Que esta constitución nunca rigió, nunca estuvo en vigencia. Que no, profesor, no, nunca entró en vigencia. Después, pero sí se va a fundar la República. Después, con Bolívar, perdón, se va a fundar o se va a crear la Constitución vitalicia, y esa va a ser la de 1826, y esa sí va a regir, va a entrar en vigencia, ¿ok? Pero bueno, saltémonos hasta 1860. Claro. Saltémonos hasta 1860. Mira, esta constitución va a durar hasta 1920, ¿sí? Fue la constitución que más duró en la historia del Perú. Disculpen, chicos, un minutito, por favor. Un minutito. Ya, listo, disculpen. Ya, disculpen. Claro, ya, excelente, mira. Entonces, la constitución más larga va a ser la de 1860, va a durar 60 años. Es una constitución moderada, ¿no? Combina principios liberales y conservadores, ¿sí? Y estableció que para sufragar era obligatorio saber leer y escribir, ser jefe de taller o pagar una contribución. Si ustedes hubieran estado en esta época, hubieran podido votar, ¿qué dicen? Fueran grandes, ¿no? Fueran mayores de edad. A ver, ¿qué dicen ustedes? No. A ver, son jefes de talleres, pagan alguna contribución, ¿no? No. Es que tú tienes que entender algo. En esta época, la gran mayoría de personas eran alfabetas, ¿sí? No Era sabían leer. analfabeta. Entonces votaban solo unos pocos, no votaban la mayoría, votaban solo unos pocos, ¿ok? Entonces, el rumbo de la sociedad, ¿quién lo decidía? Solo unas cuantas personas, un grupo pequeño de personas. Ellos eran la oligarquía peruana. ¿Sí? Ellos eran la oligarquía peruana. O sea, profesor, los trabajadores, los campesinos no podían votar. No, No. ellos eran analfabetos. ¿Ok? Ellos eran analfabetos. Porque no había promoción de la educación tampoco. Recién en el primer civilismo se van a dar cuenta que educar al pueblo es necesario porque eso a la larga va a traer mayores ingresos. Recién en el civilismo, ¿no? Pero bueno, saltémonos del siglo XIX al siglo XX, fines del siglo XX. En pleno gobierno de Morales Bermúdez, va a haber una serie de huelgas, una serie de protestas grandes, enormes en la ciudad, en el país, donde la gran crisis económica va a exigir que los trabajadores salgan a las calles, tomen las calles y pidan derechos, que se reconozcan sus derechos. Entonces, los trabajadores van a pedir que se cambie de constitución, ¿sí? Que se cambie la constitución, ¿ya?
que se cambie la constitución y se va a convocar una asamblea constituyente, donde van a ir representantes de campesinos, de obreros, de estudiantes, de profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Van a ir estos representantes. El aporte de esta constitución es que va a reconocer derechos laborales y sociales que los trabajadores venían exigiendo en constantes huelgas y va a sentar las bases para el retorno a la democracia. Recuerda, en el año 79 todavía estamos en la dictadura de Morales Bermúdez, ¿no? Y Morales Bermúdez era la continuación de la dictadura de Velasco Alvarado. La continuación. Entonces, ya con esta constitución se va a permitir retornar a la democracia con gobiernos civiles, ya no militares. Una constitución muy importante, la del 79, de repente una de las más importantes de nuestra historia, por los derechos laborales y sociales que va a reconocer para las grandes mayorías. Va a llegar el gobierno de Fujimori y mediante un Congreso Constituyente previo golpe de Estado o autogolpe de Estado, él va a elaborar una nueva constitución, la del 93, ¿ya? Esta constitución fue elaborada por un autogolpe de Estado y fue aprobado por un referéndum, ¿sí? Por consulta pública popular, es decir, las personas también iban a las ánforas, así tipo las elecciones, y votaban, sí a favor de la nueva constitución, no a favor de la nueva constitución, ¿ok? Bueno, y en esta constitución, la del 93, se establece la política neoliberal y mayor protección al capital extranjero. ¿Qué es el neoliberalismo, profesor? Son las medidas políticas económicas que van a ser dictadas desde el consenso de Washington, donde las potencias mundiales se van a encargar de elaborar una serie de, un paquete de medidas, de reformas constitucionales, económicas y políticas para que sean establecidos en los países, ¿no? Una política neoliberal, ¿sí? Una política neoliberal, donde no se va a promover la industria, donde no se va a promover la inversión del capitalismo nacional, sino se va a proteger el capital extranjero, ¿sí? El capital que viene de afuera. ¿Ya? Hablemos un poquito más acerca de la Constitución del 93, que es esta Constitución de Fujimori. Bueno, el gobierno de Fujimori es del 90 al 2000, tú sabes que dura 10 años. El 5 de abril del 92, Fujimori va a cerrar el Congreso, va a intervenir el Poder Judicial y los órganos autónomos. Además, va a perseguir y secuestrar opositores. Era una dictadura el gobierno de Fujimori. Hay quienes no lo quieren aceptar, pues a la luz de los hechos, a la luz de la historia, el gobierno de Fujimori se convirtió en una dictadura. Sí, se convirtió en una dictadura. Porque no solo cerró el Congreso, sino intervino el Poder Judicial y los órganos autónomos, persiguió y secuestró opositores. ¿Ok? Bueno, esto va a ser el gobierno del, el autogolpe de Estado del 92, ¿no? Y va a ser muy registrado, va a ser un escándalo mundial incluso, porque era un autogolpe. Bueno, en ese mismo año, en el 92, no comprendo muy bien tu preguntita, Eric, a ver si lo formulas mejor. Bueno, en ese mismo año, el 22 de noviembre, ya ese mismo año del 92, el partido de Fujimori alcanzó 44 sillones, ¿no? 44 sillones, y la cantidad de votos nulos y blancos fue de 23.9%. Estamos hablando del Congreso Constituyente Democrático. Es decir, Fujimori se va a dar el autogolpe y después va a convocar un Congreso Constituyente Democrático. Es que las intenciones de Fujimori en su gobierno era justamente crear, imponer una nueva constitución. Ese era el objetivo de Fujimori. Una nueva constitución donde estén todas las medidas dictadas en el consenso de Washington. Esas medidas neoliberales. Eso va a ser el objetivo de Fujimori. Por eso, después del autogolpe de Estado, va a crear va a convocar un Congreso Constituyente Democrático, elecciones para este Congreso, y se va a elaborar una nueva constitución, que es la del 93. Mira, el partido de Fujimori
tiene 44 sillones. O sea, son la mayoría. No hay nadie a quien se le oponga en este Congreso. La tasa de votos nulos y blancos también es importante. Casi el tercio de la población peruana. Ya, muy importante. Referéndum, ¿ya? Se consulta a la población el 31 de octubre del 93 si está de acuerdo o no con esta nueva constitución. Estamos en plena guerra interna, ¿no? Lo que algunos han llamado terrorismo. Estamos en pleno terrorismo. Coches, bombas, dinamitazos, muerte, asesinatos, enfrentamientos del ejército con Sendero Luminoso, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un periodo muy tenso, entonces la población va a elegir sí ya, esta nueva constitución. Va a ser promulgada el 29 de diciembre y quiero que corrijas tu libro, por favor. Va a entrar en vigencia el 1 de enero del 94, no el 31 de diciembre. Así que corrige tu libro porque ese error, bueno, ese es un error, ¿ok? Va a entrar en vigencia el 1 de enero del 94. Entonces, de esta manera más o menos, se va a crear una nueva constitución del 93, que ahora les han llamado mucho la constitución de la dictadura fujimorista. ¿Ok? A ver, veamos un poquito más sobre esa constitución, cómo está estructurado. Por 6 capítulos, 6 títulos, 26 capítulos, 206 artículos, 16 disposiciones transitorias y una disposición. No quiero que te grabes esto. No es necesario, pero sí quiero que entiendas cómo se impone una nueva constitución. Cómo se impone una nueva constitución. Quiero que entiendas más o menos qué se aplica en esta nueva constitución, la política neoliberal. ¿Ya? Bueno, título 1 de la persona y la sociedad, título 2 del Estado y la nación, título 3 del régimen económico, 4 de la estructura del Estado, 5 de las garantías constitucionales, 6 de la reforma de la Constitución. ¿Ya? Sí, muy bien, Eric, muy bien. Una nueva Constitución se puede imponer, ¿no? Se puede imponer mediante la voluntad del pueblo, ejerciendo el poder constituyente. Pero también lo pueden hacer pequeños grupos de poder. Los pequeños grupos de poder pueden cambiar una constitución acorde a sus intereses mediante un congreso constituyente. ¿Te das cuenta? Ellos podrían hacerlo mediante un congreso constituyente porque a ellos les conviene más esta modalidad, la del congreso. Porque así los candidatos, que muchas veces son financiados, ¿no? Van a representarlos a ellos en ese Congreso Constituyente. Por eso que ahora el debate está en optar por una asamblea constituyente donde sectores campesinos, docentes, etcétera, etcétera, pueda asistir también a esta asamblea y discutir y debatir y proponer. ¿Me entiendes? Bueno, son los mecanismos que se podría hacer, ¿ok? Son los mecanismos que se podría hacer, ¿ya? Pero bueno, termino la clase para resolver el libro con una pequeña reflexión. Mira, importante lo que te diré. Todo cambio de constitución, chicos, siempre ocurre por una necesidad. Siempre. ¿Tú cambiarías algo que está bien? ¿Para qué vas a cambiar algo que está bien? ¿Tú cambiarías algo cuando las cosas están mal? Cuando las cosas están mal. Entonces, para decidir, ¿no? Igual a sus padres también, ustedes cuando conversen, comenten, debatan con ellos, también digan. Para decidir si queremos o no una nueva constitución, tenemos que primero analizar si las cosas en nuestro país están bien o las cosas en nuestro país están mal. Y si las cosas en nuestro país están mal, ¿qué es lo que está mal? Y ahí recién preguntarnos. Y ahí recién preguntarnos. ¿Es necesario entonces una nueva constitución donde se contemplen otros tipos de derechos, donde se contemple otro tipo de política económica, o no es necesario y lo dejamos de esta manera? Entonces, antes de responder, hay que partir del análisis. Sí, hay que partir del análisis. Sí, hay que partir del análisis.
¿ya? No nos dejemos tanto llevar, chicos, por comentarios, opiniones, ¿no? Sino primero analicemos de manera personal, ¿no? A nuestro juicio, analicemos de manera muy sintética, muy resumida. ¿Ya? Chicos, espero que les haya podido quedar claro. Y nos Profesor, vamos... ¿puedes mandar? Sí, sí, Valeria, yo lo mando, no te preocupes. O creo que ya está ya. Ahorita lo reviso. Nos vamos al libro, por favor, en la página 284. 284. ¿Sí? Y voy a responderlo rápido, chicos, porque me ganó un poquito el tiempo. Para crear una constitución sí se demora cada cierto tiempo, que sería un par de años. Sí, un par de años, 2 años más. Entonces, eso sí, va a haber un periodo de paralización. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. ¿Ya? Listo. Pregunta número 1. Entró en vigencia el 31 de diciembre, eso está mal, porque entra en vigencia el 1 de enero del 94. 1 de enero del 94. La A está mal, o sea, eso no está en relación. Está conformada por 26 capítulos, sí. Fue el objeto del referéndum del 31 de octubre, sí. Fue elaborada por el Congreso Constituyente Democrático, sí. Regula la pena de muerte solo para casos de guerra exterior, no. Es por traición a la patria, y eso puede ser tanto en guerra exterior como en guerra interna. Entonces, la clave A y la clave E no guarda relación. Clave A y E está mal. 2. Cuando se elaboró la Constitución del 93, el Congreso fue presidido por Jaime Yoshiyama. Jaime Yoshiyama. La 2, la clave E de enano. 3, título que trata sobre los derechos fundamentales de ustedes, de las personas, de la persona y la sociedad. Eso es, muy bien, excelente, Eric, de la persona y la sociedad. 4, también se le conoce como ley de leyes o ley fundamental, es la Constitución. Eso, Constitución Política del país del Perú. Bien. 5, título de la Constitución que trata sobre los poderes del Estado. Poderes del Estado, nos habla cómo se organiza, cómo se estructura. El Estado y la Nación. No, cómo se estructura el Estado. La estructura del Estado. Eso, muy bien. La 5C, la C de corazón, ¿Ya? 6, la Asamblea Constituyente del 79 y el Congreso Constituyente Democrático del... acá está mal, acá debe ser del 93, no 33, 93. Estuvo representada, eso está un poco difícil, yo les ayudo. La clave D por 100 y 80 representantes. La 6, la D de dado, ¿sí? 100 y 80 representantes. ¿Por qué 7. de 100 a 80 y no de 80 a 100? Ya, eso fue establecido según el reglamento de la época de Cristo. Sí, según lo que se necesitaba en la época. 7. ¿En qué título de la Constitución trata, redundante, ¿no? ¿En qué título de la Constitución trata sobre los tratados? ¿No? ¿En qué título de la Constitución trata sobre los tratados? Muy fácil, sobre el Estado y la nación. Eso es, muy bien. Estado y la nación. No, en el 33 no. Ya. Del Estado y la nación. Ya. A ver, 8, se llamó Constitución Vitalicia. Es con Bolívar. Eso va a ser en 1826. 1826. Eso es, muy bien, ¿ya? 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 A ver, ¿qué me dijeron por el chat? Pero vamos a revisar. A ver. Profesor, sí hubo una constitución del 33. Ya, del 33. Con Sánchez Cerro, si no me equivoco, después del oncenio de Leguía. Ya creo que sí, con Leguía. Ya, 9. A ver, 9, rapidísimo. Uy, me ganó tiempo, un minutito. ¿En qué artículo y capítulo respectivamente se establecen los mecanismos para la reforma constitucional? A ver, ¿el qué artículo? Artículo 206 y el capítulo
6, ¿ok? La C de casita o la C de corazón. 10. La Constitución del Perú del La C. 93. A ver, consta de, a ver. 6, 26 y 206. Eso, La C. muy bien. La C de corazoncito. La C de corazoncito. 11. Las nuevas garantías constitucionales incluidos en la Constitución del 93 son, a ver, habeas corpus y acción de amparo. La A de avión. Aunque acá también podemos añadir el habeas data. Acá también podemos añadir la acción de cumplimiento. Ok, entonces la 11, la A de avioncito, la A de amor. 12. La Constitución que duró más tiempo. La del... La La de... de 1900, no, la de 1860. Eso es, la D de dado, la D de Diego. Ya, muy bien. 13. La Constitución del 93 fue elaborada por... Congreso Asamblea Constituyente. Democrático, la C. La C, Congreso Constituyente Democrático, chicos, Congreso Constituyente Democrático. La del 79 fue por asamblea. 14. Título 2 de la Constitución. ¿Cuál es el título 2? A ver, título 2. La D. La D, del Estado y B. una nación. A ver, acá está ya, chicos, revísenlo acá. 1, persona y sociedad. 2, Estado y nación. 3, régimen económico. 4, estructura del Estado. Ya, 2, Estado y nación. La D de dado. Y 15, la primera constitución peruana fue la del año. 1923. Eso es, la B de beso. 1823, sí, la B de beso. Ya, excelente, chicos. Ya, lo que queda lo resuelven ustedes y me lo envían al correo, por favor. Tarea, dejo la tarea en 1 minuto. Lo escribo en el chat. Tarea en 1 minuto, nada más. Tarea en 1 minuto. Investigar, sí, investigar las consecuencias del neoliberalismo en el Perú. Se hace en PPT. Investigar las consecuencias del neoliberalismo en el Perú. Se hace en PPT, por favor. Me lo envían a mi correo. ¿Cuál es mi correo? lunascogomezjavier@gmail.com. ¿Consecuencias del qué? Está en el chat. Revísalo. Profesor, ¿y por la favor, domiciliaria? Y la tarea domiciliaria también. Ya. Ya, y la domiciliaria también. Muy bien, chicos. Espero me hayan podido comprender la clase. Si tienen alguna duda, alguna consulta, me la hacen llegar siempre, por favor. ¿Ok, chicos? Ya nos estamos viendo en otra oportunidad, creo que ya la próxima semana. Nos vemos mucho. ¿Geografía no nos Cuídense enseña mucho, usted, chicos. profesor? ¿Cómo, Renzo? ¿Geografía usted no nos enseña? No. Geografía no. Ya. Ya, chicos, nos vemos. Ya. Chao, cuídense bastante. Profesor, ¿hasta qué fecha es la tarea? Pueden mandarlo hasta un día antes de la clase, pero yo siempre les sugiero, mándenlo lo más pronto. Nos vemos, chicos, cuídense bastante, espero les vaya bien. Chao, este fin de semana. profesor. Chao. Chao, cuídense mucho. A ver, ¿cómo es esto?